Comenzamos. Muy bien, la clase de hoy es pues sobre mordedura de arañas y serpientes venenosas, ¿no? Es el cuarto tema de infectología. Los objetivos para esta clase es identificar las principales características de estas arañas y serpientes venenosas, ya que por sus cualidades provocan mortalidad e impacto pues en nuestra salud pública, ¿no? En este caso tenemos pues a los oceles, a la Trodectus y a la serpiente Botrops. Tenemos que conocer también el cuadro clínico de estos accidentes. ¿Cómo reconocer por su cuadro clínico? Describir también la fisiopatología que provoca pues ese veneno característico de la mordedura de estas arañas o serpientes. También saber el manejo inicial, los primeros auxilios. Qué hacer en este caso en la casa, qué hacer en el centro de salud, qué hacer en el serum, por ejemplo, ¿no? Y también pues la parte específica, ¿no? Acerca del suero específico, heterólogo en este caso, o antídoto para esa araña o esa serpiente venenosa. Y por último, saber reconocer y manejar las complicaciones de estos accidentes. Empezamos con el Oxoceles. El Oxoceles es pues una araña de amplia distribución mundial, está pues en toda la parte americana, africana y europea. Es solamente en esta parte de nuestro continente, Américas del Centro, Sur y Norte, tenemos 50 especies. Tenemos a la Oxoceles laeta y en peligrosidad le sigue la reclusa. Acá en nuestro país tenemos también la Oxoceles rufipes, ¿no? Es otro tipo de Oxoceles que está en nuestro país, que no es muy peligrosa, pero es importante que se la mencione. La Oxoceles laeta específicamente mide pues cabeza más tórax y abdomen de 8 a 15 milímetros, o sea, centímetro y medio. Y sus patas, que son gruesas, pueden llegar a medir hasta 3 centímetros. Es color pardo, marrón oscuro, con el abdomen más oscuro que el resto del cuerpo. Y la presencia de un violín en la parte del cefalotórax. La cantidad de veneno que inocula va desde 0.15 a 0.45. Ustedes me dirán, ¿en qué momento inocula 0.15? Cuando la araña recién ha comido. ¿En qué momento tendrá 0.45? Cuando la araña está pues, sin comer 2 días, por ejemplo, ¿no? Eso es difícil de saberlo. Entonces tenemos acá las especies, la Oxoceles laeta, la rufipes, la reclusa, que no hay acá, hay en Chile y en Argentina, intermedia, la desértica, la arizónica que hay pues en México y Estados Unidos, igualmente la refruscens y la gaucho que hay pues en Argentina, ¿no? Acá está la araña, ustedes ven imponente, pata gruesa, largas, más grande que el cuerpo, son 3 centímetros, casi el doble, y acá pues hay 1,5 centímetros. Y acá vemos la mancha oscura, ¿no? El violín, acá en el dorso. Acá tenemos una vista más cercana. La araña no pica, la araña muerde, gracias a estos 2 quelíceros. Estos 2 quelíceros pues hacen que inocule el veneno. Acá están sus 3 pares de ojos, su abdomen prominente y su cefalotórax, que es esta parte de acá, ¿no? Tiene hábitos intradomiciliarios, es decir, viven dentro de las casas, en los closets, detrás de los cuadros, detrás de las alacenas, en esos lugares pues que nunca uno va y que a veces está pues oscuro, ya que son lucífugas, o sea, huyen de la luz y de la humedad, lugares secos. Son solitarias, nunca vas a ver tú 2 arañas, y son de baja agresividad. Solamente agreden cuando ellas se sienten agredidas, o se sienten pues que tú le has hecho, no sé, algún tipo de movimiento, algún tipo de, ¿no? de estímulo, se puede decir. Acá vemos el violín, acá vemos una presa que está pues a punto de ser devorada, previa inoculación de su veneno, ¿no? Que lo que hace es paralizar a la presa. Acá tenemos las medidas. Prácticamente contando todo el cuerpo, puede llegar hasta 4,5 centímetros, casi 5, ¿no? Acá tenemos pues, la diferencia entre el macho, que es más pequeño, patas delgadas, y la hembra, que es más grande y es pues, más imponente, ¿no? Eso se llama dimorfismo sexual. Ahora hablemos del veneno. El veneno, pues, tiene efecto dermonecrotizante,
es decir, produce necrosis de la piel, produce hemorragia a nivel intravascular por deformación de los glóbulos rojos, un efecto coagulante, formación de coágulos, de trombos, como el COVID, ¿no? Que también forma coágulos, trombos, y vasculotóxico, o sea, la membrana endotelial pues va a provocar algún tipo de inflamación, ¿no? Existen dos formas clínicas, dos formas médicas de presentación. El paciente de la forma cutánea es leve, solamente localizado pues, a la piel, a la placa libeloide, y la forma cutáneo-visceral, que es la forma más severa, hasta mortal. La placa libeloide es la manifestación de la piel que ocurre a las primeras 6-8 horas de la mordedura. Representa pues una mancha oscura, violácea, central, que representa la parte necrótica, rodeado pues de a veces vesículas, ampollas de líquido transparente citrino o hemorragíparas de sangre pues oscura. Alrededor hay una zona un poco pálida que corresponde pues a la parte isquémica, y más a la periferia la zona eritematosa que corresponde a la celulitis, al componente vasculotóxico. Acá tenemos más imágenes, acá vemos la parte necrotizante central, acá está una ampolla hemorrágica, la parte isquémica, la parte eritematosa, que es la parte vasculotóxica. Todas son así, todas las lesiones tienen esas tres componentes, igual acá, ¿no? Acá hay más componente rojo, más componente eritematoso, está caliente esta zona de acá. Este es el caso el día de hoy del grupo de infectología, la rotación de infectología, que se ha visto el día de hoy, ¿no? El cuarto caso clínico. Esta paciente, pues, una señorita de 36 años, llega a Chepén, donde estuve yo de turno, y fue mordida por este yin. Había dentro una araña que estaba dentro del yin, y no se percató. Y provocó ese tipo, una mordida que hizo, pues, su placa libeloide sea así: necrótico, isquémico y vasculotóxico. Acá vemos otra imagen de otra persona, del antebrazo derecho, ¿no? Igualmente la forma pues, isquémica, que es la parte pálida, la parte oscura y la parte hemorragípara, y acá está la parte vasculotóxica, la parte roja, ¿no? Es otro caso, Chepén también, que estuve yo pues, trabajando en esa época, 2006. Acá es un paciente varón, que acá está la rodilla, la rótula, acá está la cara interna del muslo, este es el muslo, acá está la parte poplitea, acá está su placa libeloide a las 6 horas. Luego, a los 14 días ya se formó la escara, ya se salió la costra, y como ustedes ven, es un tejido nuevo, ¿no? Obviamente que va a quedar una cicatriz tremenda, ¿no? El mismo paciente, después de varios días, más de 2 semanas, miren cómo queda. Y esto es casi al mes, ¿no? Ya con piel prácticamente nueva. Y una pequeña costra central, que es lo que más demora en curar, ¿no? Acá hay otros casos, como ustedes ven acá, la parte central, que es la parte dermonecrotizante, con sangre en esta ampolla. Luego viene la zona isquémica, la zona blanca, la zona roja, que es la zona pues inflamada, la zona vasculotóxica, ¿no? Este es un paciente igualmente pues con una costra tremenda, ¿no? Una escara prácticamente. Acá les he puesto una imagen para que diferencien ustedes entre una mordedura de una araña de tipo los oceles. Acá está el centro negro, su área isquémica, y su área roja de la picadura. Acá sí se llama picadura, de un mosquito. Porque el mosquito o los zancudos, el Aedes o el Anófeles, pican, ya que tiene un solo dispositivo succionador, ¿no? Y en cambio la garrapata sí muerde, porque succiona también, es diferente, y se llena de sangre todo su cuerpo, hace otro tipo de imagen, ¿no? Acá, como ustedes ven, tipo roncha, con halo eritematoso y blanquecino. Y finalmente los chinches, también miren, es múltiple, ¿no? Es un tipo de insectos diferentes. Y finalmente la picadura de una abeja, ¿no? Este es un paciente que es alérgico, por eso que se ha hecho así la piel, ¿no? Está un poco eritematosa la piel, un poco arrugada, ¿no? Es el componente pues, de la histamina, la inflamación que ha provocado, ¿no? Ahora pasemos a la forma visceral. La forma visceral, pues, es lo que tiene el caso del paciente el día de hoy, ¿no? El caso clínico de infectología, caso 4, paciente pues, que tiene hematuria.
todavía está empezando su forma víscero-hemolítico. Más adelante, ya pasadas las horas, va a presentar, pues, después de las 15 horas, ictericia, hemoglobinuria, fiebre por la hemólisis, cefalea, vómitos, taquicardia, una respiración ruidosa, falta de aire, cianosis, pulso débil, y luego, finalmente, pues, el paciente, si no recibe atención, si no está hidratado, hará una falla renal con anuria, un colapso cardiovascular que se manifiesta por el shock, un estado de coma, ya que hay un problema neurológico, y finalmente muere el paciente, ¿no? Hubo el 2005-2006 un incremento en estos casos y muchos pacientes murieron. Fue justo la época pues, de que no era el niño, ¿no? Por eso que la norma técnica fue en el 2006, justamente, ¿no? 2005. Entonces, acá estoy presentándoles un caso de un paciente, cortesía del doctor Morgan, Alexis Morgan, docente de semiología de ustedes del ciclo pasado. Él traje la UCI del Hospital Belén, de una señorita que fue mordida justamente acá en el muslo, en la parte central, y hizo pues a las horas, a las 20 horas, esta hematuria franca, ¿no? Este paciente pues fue manejado en UCI, se le hidrató bien, se le colocó antibiótico y por supuesto el antídoto, 2 viales, y al tercer día, miren ustedes la mejoría. La orina ya está transparente y ya se ve más, más realzada, ¿no? La placa alveoloide. Siempre la parte dermonecrótica, la parte morada, violeta, la parte pálida media amarillenta y la parte roja que casi no se ve mucho, ¿no? Esto está en resolución. Hizo la forma visceromolítica, cutáneo visceral. La evolución, pues, de la orina, como es hematuria al inicio, luego va bajando el color hasta que ya se normaliza. Es por ello, pues, a raíz de ese aumento de los casos, el 2005-2006, es que se crea, ¿no?, esta norma técnica del Ministerio de Salud acá en el Perú de los accidentes por animales ponzoñosos. Y lleva por título Norma Técnica de Sobreprevención y Tratamiento de Accidentes por animales ponzoñosos. Les he puesto esta imagen porque esta es la que ustedes tienen que leer. Acá te lleva de la mano qué es lo que tienes que hacer, cómo reconocer y el actuar. En cambio, la norma del 2015, que también está publicada y subida a EVA como información teórica, más que nada se dedica a la parte epidemiológica, al reporte, a cómo llenar y cómo reportar, ¿no?, estos casos que son de notificación obligatoria, ya sea tanto de MINSA como de salud. Tenemos ahora sobre el antídoto, el antiveneno. Como sabemos, el antídoto está hecho, pues, preparado de un suero heterólogo. Este suero es un suero equino, de caballo. Acá en Lima, mejor dicho, en Monterrico, existe pues la caberiza de INS, donde a los caballos les inyectan veneno de, este caso de araña, los oceles, para que ellos caballos producen pues sus anticuerpos, la IgG. Ese anticuerpo, esa sangre, ese suero, es liofilizado, es purificado para que no tenga pues sustancias que hagan daño a los humanos y luego son envasados para el uso de estos casos específicos, ¿no? Tenemos pues que el Instituto Malbrán, que es en Argentina, se usa para la forma cutánea 5 ampollas y en la forma visceral 10. En Brasil, el Instituto Butantan, que ahora está fabricando vacunas, es conocido ahora, está pues ahora a la palestra por el tema del COVID, en Brasil también fabrican antiveneno para los oceles. Y igual que Argentina, usan 5 y usan 10. Pero en el Perú solamente usamos una ampolla para la forma cutánea y 2 ampollas para la forma visceral. Por ejemplo, el caso del día de hoy, ¿no? No tenga hematuria el paciente, se le coloca una ampolla. Pero si a las pocas horas hace hematuria, tú le puedes agregar otra ampolla más. Y así completamos en el lapso de 24 horas las 2 ampollas, ¿no? Que es lo que te dice la norma. Acá tenemos la imagen del antídoto. Acá la vamos a ver mejor. Acá está mejor la foto. Y, como ustedes ven, dice uso humano porque está liofilizado, decantado, purificado, ¿no? Y como ustedes ven, pues es el INS que lo fabrica, etiqueta rosada. Y esta ampolla es para una sola persona y tiene 5 mililitros. Ya vamos a ver cómo se coloca. Entonces, la norma técnica te habla de 2 tipos de envenenamiento, el leve y el severo. La leve, pues, si que pasada las 24 horas, no hay hematuria, solamente hay una lesión en la piel nada más.
Y el severo es que ya tienes hematuria, tienes anemia, tienes hemorragia, tienes acidosis, ¿no? Y finalmente, pues hasta anuria, falla renal aguda. No hay moderado, por si acaso, para los oceles. Entonces, ahora sí pasamos al manejo. Los primeros auxilios hay que manejar con una emergencia, hay que evitar mover al paciente, tranquilizarlo, hay que identificar al animal, al arácnido, ya sea por foto, ya sea por características que te lo describen, y dentro de 24 horas usar el suero específico. Pero eso no quiere decir que tú pues a las 25, a las 28 horas también le puedas colocar. Eso es a criterio médico, a criterio clínico. Sino que la norma te dice esto 24 horas. Es lo que tú tienes que saber, ¿no? Se debe dar líquidos tanto por vía oral como por vía parenteral, y los analgésicos solamente están permitidos el paracetamol o Tylenol o acetaminofén, y en el caso de la dipirona, el metamizol o la antalgina, ¿no? Por vía oral o por vía endovenosa. Está contraindicado los antiinflamatorios AINES y la vía intramuscular. Y se debe llevar a un centro de salud donde se disponga pues el antídoto, ¿no? Más cercano. Ya en el establecimiento de salud más cercano, de mayor nivel, hay que tomar la presión al paciente, hay que tomar la frecuencia cardíaca al paciente, hay que hacer lo que orina el paciente para poder ver ¿no? al microscopio si hay o no hematuria, hay que hidratar con cloruro de sodio al paciente. Y se repite pues la indicación de 24 horas previas, primeras 24 horas, el uso del antídoto. Y si se hace un problema renal, se debe referir a un centro con hemodiálisis, como es el Lasarte Echegaray, Virgen de la Puerta, o el Belén o regional, si fuese el caso del MINSA, ¿no? Son centros especializados. El paciente hospitalizado que tiene pues, una falla renal aguda o que tiene síndrome de hipercatabolia debe requerir hemodiálisis. Solamente cuando hay pues, anuria, cuando hay hipercalemia, acidosis metabólica o edema agudo de pulmón, ¿no? Que son los criterios pues, para hemodiálisis, que usted ya sabe, ¿no? Por el módulo de nefro. Y cuando hay anemia, se debe realizar transfusiones sanguíneas. Para eso que se le pide pues su grupo sanguíneo y factor RH, ¿no? El oxalismo cutáneo pasada las 24 horas y si no hay compromiso sistémico, si descartó pues la hemólisis, tú le puedes dar dapsona. Acuérdense que la dapsona produce hemólisis también, ¿eh? Es un efecto colateral. Entonces hay que estar bien seguro de que no hay compromiso sistémico. Por lo que yo recomendaría no 24 horas, sino más o menos 72 horas, ¿no? Que ya pase el peligro y que ya sabemos que no va a haber fauna visceral, no va a haber hematuria, por lo tanto ya se puede usar dapsona. Hay que usar clorfenamina, ampolla de 10 miligramos endovenoso cada 6 horas, como antihistamínico, tanto para la parte inflamatoria como para la parte previa al antídoto. Como hay un componente pues, de rompimiento de la piel por efecto de esos dos quelíceros, es una puerta de entrada, ¿sí o no? Para una celulitis. Entonces hay que darle clindamicina 600 miligramos cada 8 horas endovenoso, y para su casa clindamicina 300 miligramos igual cada 8 horas hasta completar 7 días. En el oxalismo cutáneo de cara, solamente de cara, se puede indicar dexametasona, ¿no? 4 miligramos al día, solamente en cara, como dice la norma. Si tuviera una úlcera, como estas imágenes que hemos visto, hay que realizar la extracción de tejido necrótico, debridamiento, y usar pues el azúcar tópica impalpable o la papaya verde. Por tener papaína, tiene pues factores que favorecen la cicatrización. Y para el cutáneo visceral no se debe hidratar tanto por vía oral. Si está despierto el paciente, está consciente el paciente, hay que aperturar la vía oral, líquidos a voluntad, y por supuesto cloruro de sodio como vía parenteral. Y aparte de manejar las complicaciones, la acidosis metabólica, la hipercalemia o la anuria, colocándole diurético, furosemida, ¿no? Hasta ahí, ¿alguna pregunta de la forma de los oceles? Si no hay preguntas, continuamos con la otra araña de importancia médica llamada Latrodectus mactans. Como ustedes ven la imagen, es bastante impresionante, ¿no? Es una araña negra, brillante, parece que les han echado cera, pero es brillante, así color natural. Y tiene una imagen pues, de un reloj de arena en la parte inferior. Se la conoce también como guairuro. Se la conoce también como viuda negra.
Esta araña tiene pues una potente neurotoxina y generalmente pues habita en zonas templadas y subtropicales. Por ejemplo, acá en Trujillo está presente en la zona yéndose a Otusco, o sea, en Cimbal, Poroto, eh, Riobar, lo que es antes de Otusco, ¿no? El Platanar, hay zonas por ahí aledañas, ya que son pues bastante tropicales y templadas y hay lluvia, ¿no? Como ustedes ven, en la parte inferior hay pues un reloj de arena. Esta es la araña hembra, siempre más grande, 3,5 centímetros. Sus patas son delgadas y su cuerpo es redondo. O sea, solo tiene cabeza y cuerpo nada más. A diferencia de la Loxosceles, que es diferente, ¿no? Y el macho, pues, es más pequeño, un centímetro prácticamente, y en las patas tiene, pues, algunas diferencias de color, ¿no? Un poco más pálido, ¿no? Va intercalando. Pero la importancia es la hembra, igual que los oceles, ¿no? Entonces, así como la Loxosceles tiene pues su esfingomilinasa D, la Trodectus mactans tiene la iatrotoxina alfa, que actúa a nivel estimulando la placa motora de los nervios y regiones de centros neurovegetativos del sistema simpático, provocando manifestaciones autonómicas como diaforesis, vómito, hipertensión y taquicardia, asimismo respiración forzada, ansiedad, cefalea, retención urinaria. Si está embarazada, pues habrá un parto prematuro, ve que hay contracciones uterinas. Y finalmente, pues el paciente, cuando está ya más grave, cuando ya pues hay más complicación, mayor cantidad de inóculo, hace una falla renal, ¿no? Un paro respiratorio, una hemorragia cerebral o una insuficiencia cardíaca congestiva. Son casos más severos. Lamentablemente, no tenemos antídoto para esta araña. Los grados de intoxicación son los siguientes: leve, moderado y severo. El leve es solamente si hay dolor nada más, si hay pues una leve diaforesis, si hay mareo, si alorrea, síntomas leves. El grado moderado es si además de lo anteriormente mencionado, ya tenemos cefalea, ya tenemos espasmos musculares, contracturas musculares o periactilo en el varón. Eso ya es empeoramiento con compromiso muscular. Y si es que es más severo, o sea, grado 3, a lo anteriormente mencionado, ya se agrega pues somnolencia, alucinaciones, rigidez muscular, taquicardia, arritmias y todo lo que se parece a un tétano, ¿no? Estas son las imágenes que corresponden pues a la piel, ¿no? De este accidente de la Trodectus mactans. Como ustedes ven, simplemente es una celulitis, requiere antibiótico nada más, vía sistémica, vía oral y curaciones, ¿no? Con agua y jabón. No hay acá pues la escara ni la placa libeloide, ¿no? El componente acá es más sistémico, de tipo nervioso. Limpieza local, como mencioné, hay que aplicar hielo, por la vasoconstricción, al igual que los oceles, se puede aplicar hielo. La profilaxis antitetánica, al igual que los oceles, también se aplica vacuna para el tétanos. Si hay hipertensión, obviamente hay que darle pues su enalapril, su losartán, para contrarrestar esa hipertensión de 160/100. Y como le dije, no tenemos antídoto en el Perú, ya que no ha habido casos de mortalidad, felizmente, por un manejo pues adecuado. En el peor de los casos, este paciente pasa a la UCI o a trauma shock, donde pues sí que hay signos de empeoramiento, signos de severidad, grado 3. Se tiene que usar pues anticolinérgicos, como la neostigmina, que se usa también como relajante muscular. Y para la bradicardia severa, pues se tendrá que colocar atropina, ¿no? Sobre todo aquellos pacientes pues, que ya hay agotamiento de esos depósitos de acetilcolina por el tiempo de esas contracturas musculares, de ese tema de arritmias o tema de trastornos de cardiovasculares. ¿Alguna pregunta con respecto a la Trodectus antes de pasar a serpientes? Serpientes es la última parte ya. Entonces, empezamos con serpientes. La principal representante, la de importancia médica, es la serpiente de género Botrops. Y la chesis también, por el tema pues de que en algunos sitios de la selva, sobre todo la frontera con Brasil o frontera con Bolivia, está la famosa pues cascabel, ¿no? El Botrops atrox es la principal llamada también zancarranca o jergón de la selva. Es la principal serpiente y la que se reporta más accidentes por ella.
es la que tiene más prevalencia a nivel del Perú. El botropismo es más frecuente en varones y en 1/3 de los pacientes suele ser en niños, ¿no? Sobre todo por las actividades agrícolas y por las actividades de los niños que salen al campo, ¿no? a recorrerlo. Las serpientes van de 10 centímetros, que son las no venenosas, hasta las 11 metros, que es la anaconda, que tampoco es venenosa, ya que ellas, pues, en el caso de la pequeñita, se come o lo asfixia, lo aprieta a sus lagartijas, a sus ratones, roedores que van a cazar, y en el caso pues, de la anaconda, como ustedes han visto en las películas, van a matar a las presas, puede ser un mono, puede ser un chancho, un cerdo, ¿no? De la selva, un jabalí, en este caso, y lo van a apretar triturándole los huesos y así lo mata a su presa y luego se lo devora, ya que estas víboras, estas serpientes que digo, no tienen colmillos, ya que no tienen veneno. Entonces su mecanismo de matar, para sobrevivir, para alimentarse, pues es diferente, ¿no? Acá tenemos las dos clasificaciones venenosas, que es lo que nos interesa el día de hoy. Está la víbora botrops y la cascabel. Y en las no venenosas está las culeras chiquitas, la de jardín, que son verdes a veces, de 11 centímetros, y las famosas boas, ¿no? En este caso la anaconda, la principal representante de nuestra Amazonía. Acá tenemos el cuadro comparativo de cuándo es venenosa y cuándo no es venenosa. Para comenzar, las venenosas tienen pupilas verticales o elípticas en algunos casos. En cambio, las no venenosas son como las de los humanos, redondas, ¿no? Los hábitos tanto de los oceles, del Atrodectus y de las serpientes venenosas son nocturnos. Y mientras que las no venenosas cazan de día, son diurnas. Igualmente, pues el cuello es estrecho y en el caso de las no venenosas son anchos, un cuello ancho, ¿no? La foseta loreal, que actúa como un radar, está presente en las culeras venenosas, mientras que las no venenosas están ausentes. La cola igualmente es corta y afinada, mientras que las no venenosas son largas y afinadas también, ¿no? Los colmillos, como mencioné, hay que ver pues que los colmillos es importante para la inoculación del veneno. Para la inoculación del veneno, ¿no? Acá tenemos la imagen de una serpiente, que está pues acá con una gotita de veneno, y acá está pues, la cabeza, ¿no? Es triangular. Pues acá hay un resumen de lo anteriormente mencionado, donde pues no tiene colmillos, cabeza alargada, la no venenosa, no tiene foseta loreal y sus pupilas son redondas, mientras que las venenosas, como la imagen de la derecha, tiene 2 colmillos, tiene 4 fosetas, pupilas verticales y la cola pues es corta y gruesa. Esta diferencia tienen que aprenderla de memoria, por favor, ¿eh? Son preguntas de examen. Acá tenemos las principales representantes. Vemos que el botrops es el principal, como le dije, la zancarranca, y tiene su veneno, pues, efecto vasculotóxico, proteolítico, coagulante, y a veces también nefrotóxico. Las otras ejemplares casi son menos importantes ya que no tenemos en nuestro país, como es la cascabel, que no hay en nuestro país, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en cada efecto de la toxina o del veneno. En este caso pasamos al botrops. El efecto proteolítico es pues destruir las proteínas, ¿no? Una citólisis capilar, liponecrosis y consecuentemente a ello un edema intersticial. Esto produce pues necrosis de la piel y de la grasa y una mionecrosis. También vemos que existe pues, destrucción del músculo. Asimismo hay destrucción también de vasculotóxico,
Como ustedes ven, pues el efecto proteolítico también destruye, aparte de las membranas basales capilares, produciendo hemorragia y una isquemia, ¿no? El efecto hemolítico es, pues, destruir los glóbulos rojos, deformarlos en estas formas diferentes, anisocitosis, granulocitosis, provocando, pues, una hemólisis finalmente, ¿no? Acá vemos cómo se debe inmovilizar al paciente que fue mordido por una víbora en un parque en la selva, en una reserva natural, y debe inmovilizarse ese miembro afectado, ¿no? El efecto nefrotóxico es, pues, producido de dos mecanismos, por la formación de coágulos, de trombos, y por el efecto directo. Todo esto llega, pues, a un fin común, que es la necrosis tubular aguda. Es el fin común, ¿no? Entonces, el envenenamiento fídico por bótrops, ¿qué provoca? Dolor intenso en la zona afectada, hemorragias en todos lados, epíctasis, gingivorragia, melena, así como hemoptisis, hasta hemorragia subaracnoidea puede haber, y el efecto necrótico al mismo nivel, o sea, a nivel de la pierna, donde fue mordido, se produce úlceras necróticas, ampollas, y finalmente, producto del edema, un síndrome compartimental. Un síndrome compartimental. Esto vamos a ver a continuación un ejemplo de un paciente con síndrome compartimental, cómo quedó su pierna. Entonces, el veneno botrópico, pues, son de tres tipos, tres severidades. Leve, cuando se calcula, pues, que se inoculó 100 nada más de veneno, provocando, pues, dolor en la zona y eritema y edema. El perfil de coagulación está normal. Como ustedes ven, el laboratorio no cambia, está normal. Tanto el tipo de coagulación como el tipo de protrombina y el fibrinógeno. Ya en la moderada, se calcula, pues, que hubo 200 miligramos de inoculación, ya existen ampollas serohemáticas o serosas, y ya el tiempo de coagulación aumenta, ¿no? Más de 30 minutos, bastante grande. El fibrinógeno disminuye y el tiempo de protrombina está disminuido, mientras que en la severa, ya el efecto, pues, se dice que es por 300 miligramos o más de ese veneno, provocando, pues, hemorragia, melena, hematemesis, hemoptisis, shock. Y a nivel de laboratorio vemos, pues, que hay una coagulopatía de consumo, va a haber una incoagulabilidad sanguínea, totalmente disminuir el fibrinógeno y totalmente, pues, el consumido los factores de coagulación. Esto es lo que quería mostrarle del síndrome compartimental, ¿no? Este paciente tuvo edema, fue mordido en la pierna, tercio medio, demoró mucho tiempo en llegar y se tuvo que hacer una fasciotomía, ya que perdía ya la irrigación de esta pierna. No había pulsos pedios, tampoco tibial posterior y tibial anterior, y tampoco había popliteo. Entonces el cirujano tuvo que hacer fasciotomía, o sea, cortes longitudinales, ¿no?, en sentido de los músculos, las fibras musculares, para así liberar ese edema y así liberar a esa arteria, pues la arteria tibial posterior que pasa por acá, y así liberarla, ¿no?, de esa compresión, y así evitar que este paciente pierda la pierna. Obviamente que hubo bastante tejido necrótico por el tiempo que pasó, entonces este paciente, pues, logró conservar su pierna, pero va a tener sometido, pues, un montón de cirugía reconstructiva, ¿no?, injerto de músculo, injerto de piel, para recuperar su normalidad funcional. Eso es lo que se llega, pues, en los síndromes compartimentales, que es una complicación bastante frecuente. Bueno, acá vemos algunas consecuencias sistémicas. Vamos a revisar sobre todo el bótrops. Ya hemos dicho, pues, que hay deformación de los glóbulos rojos, una leucocitosis, a nivel de la coagulación hay un consumo, plaquetopenia, aumenta el tiempo de sangría, aumenta el tiempo de coagulación. Es lo que sucede, pues, en el bótrops. Pasamos al tratamiento. Hay que tranquilizar al paciente, hay que colocarlo, pues, en decúbito supino, así como la imagen que se mostró, con el miembro afectado a la altura del corazón, en una camilla. Se debe colocar una vía con cloruro de sodio, solución salina. Hay que limpiar con agua y jabón la zona afectada. No aplicar frío. Acá, a diferencia de los oceles y la Trodectus, no se debe aplicar hielo ni tampoco usar torniquete. Eso está prohibido por el efecto, pues, necrotizante que está avanzando, ¿no? Y entonces ustedes han visto cómo termina esa pierna. Se debe cubrir la herida con una gasa, y si es que hay necrosis, hay que debridar, sacar ese tejido necrótico para que no se infecte. Al igual que los oceles, al igual que la Trodectus, hay que colocar antibiótico y una vacuna antitetánica. En el hospital hay que vigilar signos vitales, saturación de oxígeno. Si es que es
envenenamiento por una cascabel o el Crotalus, hay que darle oxígeno y de repente intubar al paciente, porque ese paciente va a hacer un paro respiratorio inminente. Hay que evaluar los pulsos cada 15 minutos en el caso de Botrops, ya dije por qué, pulso pedio, pulso tibial, por el tema del edema, ¿no? Hay que colocarle perfluoruro de sodio, solución salina, ya saben usted la dosis de 20 a 30 mililitros por kilo a chorro, de lo que te dice Harrison para el shock séptico, shock hipovolémico y todos los tipos de shock. Y si es que no hay mejoría, tú le puedes dar pues albúmina, ¿no? Que es la proteína que ayuda un poco a elevar la presión. El antídoto desde las primeras 4 horas nada más de ocurrido el evento, y si es que hay shock que no mejora con la hidratación y tú estás con una PVC pues ya normal entre 8 y 12 centímetros, no se usa acá noradrenalina, porque la noradrenalina lo que va a hacer es empeorar más la necrosis. Acá se usa la otra sustancia vasoactiva, el otro inotrópico llamado dopamina. Es de elección. Para ir terminando, vamos viendo el antídoto. El antídoto para este accidente por Botrops se debe usar pues una ampolla de 10 mililitros diluido en 100 de solución salina y se perfunde lento, ¿no? Y se puede repetir después de 5 horas, no hay ningún problema, según la evolución. Si es que hay una alergia, o sea, un shock anafiláctico, hay que estar listos con su adrenalina, tanto para los oxoceles como para el caso del Botrops. Y eso se aplica a 1/3 de ampolla vía subcutánea. Como dije, el suero antiofídico, en este caso antibotrópico, se aplica las primeras 4 horas de la mordedura. Es lo que te dice la norma. Pero, como le dije, pues el criterio es del médico. Si llega el paciente después de un día o después de 20 horas, puede tranquilamente colocarse, ¿no? Esta es la foto del antídoto. Ustedes recordarán pues que los oxoceles es rosadito y en este caso el antibotrópico, porque es solamente para Botrops, es verde. Asimismo, ¿por qué se llama polivalente? Porque los caballos del hipódromo, del INS, son inoculados con 5 tipos de venenos, 5 tipos de víboras. Obviamente que está pues el Botrops actos, el Botrops pictus y 3 tipos más que no son muy importantes, son más escasos, pero igual están ahí contenidos. Y el caballo fabrica sus propios anticuerpos para esos 5 tipos a la vez. Esa hemoglobina G es separada por procesos pues, de ingeniería genética, liofilizada de las impurezas y preparadas en ampolla de 10 mililitros, como ustedes ven acá, ¿no? Y este frasco es para un solo paciente y es de uso endovenoso. Como ustedes saben, todas las vacunas y todos los antídotos deben estar refrigerados en un rango de 2 a 8 grados. Es por eso pues, que en la selva hay muchas zonas que no hay luz, no hay corriente. Entonces a veces no tienen el antídoto. Es por eso pues que las 4 horas para mí es insuficiente, ¿no? Esto es ya, para ir terminando, el manejo hospitalario. En el síndrome compartimental que ustedes vieron, ¿no? Que se detecta pues al no haber pulsos porque la presión es tremendamente intensa por el edema intersticial, tiene que hacerse una fasciotomía, ¿sí o no? Esa fasciotomía es pues simplemente cortar en sentido longitudinal de las fibras musculares para así liberar la arteria. Se tiene que colocar 2 cosas, corticoide en dosis alta, 16 miligramos, 4 ampollas al día, y para que esa pierna pues no esté expuesta el músculo y todo a la intemperie, no se infecte, se le debe administrar antibiótico de amplio espectro. En este caso tenemos la ceftazidima, que te cubre excelentemente pseudomonas y gram negativos, por células de propiedad de 3ª generación, es unido al metronidazol para cobertura de gram positivos de anaerobios, en una dosis pues cada 6 horas, síndrome compartimental, después de la intervención del cirujano. Si existe una complicación llamada rabdomiolisis, para eso está pues la hidratación, con el suero salino que mencioné, además bicarbonato sódico, y si no existe pues hipotensión, si la PVC está bien, no está disminuida la PVC, tú le puedes colocar diurético, en este caso diurético de asa, furosemida, ¿no? Para poder forzar diuresis. Y si finalmente, a pesar de todo esto, el paciente hace falla renal, sigue en anuria, no le queda otra pues más al médico de que hacerle una hemodiálisis de emergencia para apoyar
a esa hipercalemia severa, a esa acidosis metabólica que está entrando el paciente y a esa anuria que está entrando también, ¿no? Eso es hemodiálisis. La referencia que se ha usado está todo en la parte teórica de la clase 4 y que ustedes pueden leerlo en cualquier momento, ¿no? Hay seis, ahí he agregado, acá no está por supuesto, he agregado de la norma del 2015, que le mencioné que está pues un poco más administrativamente, ¿no? Más, en cada una norma que se debe leer pues la del 2005, ¿no? Que sí es más específico para el manejo. ¿Alguna pregunta para esta parte de Botox? No, doctor. Está bien, doctor. Todo está claro entonces. Igualmente está ahí para que revisen en su EVA esta exposición y también la teoría, ¿no? Muy bien, entonces conmigo será pues hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.